3:07 y aquí continuamos en una larga noche de misterio en el faro de Castro Urdiales, con un montón de invitados, de amigos, de aprendizaje. Y yo no sé cómo está la noche por ahí fuera, pero Carlos Largo nos va a contar otras historias. Se suben nuevos amigos a la nave radiofónica. Ahora os lo presento, otro de esos estudiosos que nos ha dejado incluso físicamente libros maravillosos. Yo no sé, pero desde que empecé la andadura de la tele, por ejemplo, que es un mundo muy complejo, siempre he tenido a gala tener libros encima de la mesa y empaparme de su poder, ¿no? Ahora que los libros incluso corren peligro, dicen, por la invasión total del electrónico, qué bonito es el papel, la encuadernación, sean antiguos o sean modernos. Dejaba a la gente un poco en suspense con la historia de Garabandal, esa historia que sigue siendo algo a resolver. Se contó entre las leyendas que Garabandal tenía el suelo más caro de España. El suelo más caro porque los americanos querían estar ahí, en esa cima del monte o próximos al monte, porque algo iba a ocurrir. Se han contado muchos mitos y seguramente muchas falsedades en torno a Garabandal. Hemos estado viendo las imágenes que nuestro compañero Roberto nos ha dispuesto, las imágenes clásicas de Garabandal, las filmaciones, las fotografías, las imágenes fijas que presentan perfectamente los estados de éxtasis. Bueno, pues Garabandal no ha muerto. Es más, en el año 2011, Carmen, se cumplen 50 años del misterio y mucha gente está viendo que con el 50 aniversario creen que van a ocurrir cosas. Sí, incluso se adelantaba una fecha como el aviso. En ese 50 aniversario decían que era posible que se diera por fin el milagro anunciado a una de las videntes, a Conchita, pero había un aviso que se tenía que producir el 2 de abril de este año, de 2010, hace muy poquitos meses. Vamos a ver, que el 2 de abril pasado tenía que ocurrir algo en Garabandal, como lo que ocurrió cuando yo en el 95 estuve aquí. Eso es, no iba a ser el fin del mundo en esta ocasión, iba a ser un aviso. En Garabandal se dice que a Conchita, esa supuesta virgen que se le aparece, la da un aviso y un mensaje. Y además dice que del aviso tendrá que dar cuenta cuando la virgen se la vuelva a aparecer. Es un aviso que podrá ver todo el mundo, que afectará a todo el mundo. Incluso apuntan que es algo sobrenatural, ya lo avisan, pero fíjate, en ese 2 de abril de este mismo año decía cosas, la advertencia es totalmente sobrenatural. Dios tocará el alma de cada persona, Dios hablará con cada persona según el estilo de cada uno, cada humano sin excepción experimentará la advertencia. Hay una cosa, el milagro dice que se verá justo donde la aparición, en los pinos de Garabandal, pero el aviso se podrá ver por todas partes. Aunque estén durmiendo, decía, aunque estén trabajando, todo el mundo sabrá que se está produciendo ese aviso y que algo pasará, porque es el aviso anterior al fin de los tiempos. Tanto que hemos hablado del 2012, de los mayas, de esa era que va a acabar, ¿verdad?, de ese fin del mundo que en teoría anunciaban. Pues bueno, en Garabandal el fin del mundo puede que esté más cerca, un año antes, justo cuando se produzca el 50 aniversario. Dan detalles, se publican detalles en Estados Unidos, es curiosa la conexión, ¿no?, entre Cantabria y Estados Unidos, tan lejos, que dicen que, por ejemplo, ese día habrá grandes o descargas eléctricas o tormentas eléctricas y que se fastidiarán prácticamente todos los aparatos. Menos las urgencias. Yo no sé cómo va a quitar una cosa y la otra, pero bueno, nos quedaremos sin nada menos las urgencias. Pero también dice que no veremos un cometa, que no veremos un asteroide, que no será un fenómeno luminoso, que será algo más interior. El caso es que, como cuando tú fuiste a ver el fin del mundo, el mundo no se ha acabado y el aviso tampoco se ha producido. Pero yo creo que tomar Garabandal por una cosa de broma tampoco es algo, ¿verdad?, fácil, porque ahí tenemos a 4 niñas que entraban en éxtasis al mismo tiempo y nosotros hemos podido hablar con varios médicos que las trataron. Hay imágenes de los médicos enfocándoles en las pupilas que no sufrían ningún tipo de dilatación o disminución e incluso alfileres en las manos, en las nalgas y en los ojos. Que 4 niñas hagan eso a la vez, al mismo tiempo, por separado, entrando en los mismos éxtasis, en casas separadas, nos parece una cosa misteriosa, solo comparable a algo que está ocurriendo ahora en Medjugorje, por lo que dicen los testigos, en Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, algo similar. Pero de Garabandal me da la impresión de que, como no interesa a casi nadie, excepto a una gente demasiado crédula que cree en el fin del mundo, creo que vamos a saber pocas cosas. Bueno, menos a los americanos.
que incluso si vamos a Garabandal tenemos la bandera americana a la Pero entrada del pueblo. Ellos están convencidos, o estuvo un tiempo en la entrada del pueblo, están convencidos de que algo va a ocurrir, y gente, por ejemplo, ciega, como el famoso Joelo Mangino, perdió la visión y estuvo convencido, mejor dicho, de que iba a recuperar la visión. Gente que ha dejado todo Iker para comprar una propiedad en Garabandal, porque solo los que estén ese día del milagro en Garabandal y se acerquen a Los Pinos van a ser los que se salven. Por eso la gente, sobre todo los americanos, están comprando muchas propiedades por la zona. Ahí tenemos otro fenómeno único, imposible de comparar a nada. Ha habido muchas apariciones marianas y muchas cosas. Nunca 4 niñas haciendo exactamente lo mismo y entrando en esos éxtasis que fueron grabados. Y luego hay una grabación que es muy interesante, donde se ve el rostro de un cura, casi de perfil, el padre Andreu, que fallece y que va ahí para investigar a la contra de la iglesia. Al parecer, en esa imagen que es grabada, que yo creo que es algo increíble de novela, se harán novelas de Garabandal, me imagino. Había un proyecto en Cantabria de una película sobre Garabandal, de una película de cine, y yo no sé al final qué pasó con eso. Imagino que la financiación, la crisis, pero si Dan Brown empieza una historia diciendo que un cura va a investigar a 4 niñas que sufren fenómenos de todo tipo extrañísimos, caminando de rodillas, y él no cree, llega allí y los tomavistas le graban mirando a las niñas, a un joven cura, y ese cura en la vuelta hacia Aguilar de Campoo fallece en el coche tras decir que es lo más maravilloso que ha visto en su vida. Eso es un inicio de novela que nadie cree, dice, claro, novela. Bueno, pues pasó no muy lejos de aquí. Nos acompaña Juan Carlos Cabria, profesor, investigador, autor de libros como Dioses, mitos, héroes y leyendas de Cantabria, y mira, lo ilustran con un personaje genial que es el cíclope cántabro, que Juan Carlos, ¿exactamente quién es? Buenas noches. El ojáncano. El ojáncano con pelo de fuego habitualmente también, ¿no? Como el hombre pez. Efectivamente, así es. Pelirrojo, porque los pelirrojos es muy curioso. Han tenido, y me lo contaba ayer Joaquín, una mala fama a veces de ser benditos en la antigüedad y de ser malditos también. Sí, ambas cosas. Y el color, el fuego, el sol, la luz, paradójicamente en Cantabria, que es una región que padecemos mucho la lluvia, sin embargo, pero el sol, el fuego, la luz, el rojo, está presente en muchísimas de nuestras ceremonias de la antigüedad, del presente. Ahora mismo San Juan llega a este momento, y está en la mitología y la tradición, en la historia de Cantabria está muy presente, desde los personajes más antiguos hasta pasando por el fuego o Garabandal que estábamos hablando. Si encontramos toda la simbología de Garabandal en las piedras, la iconografía que hablabais anteriormente es interesantísima, es decir, nos encontramos ¿Qué puede ser? ¿Tú motivos... has ahondado en eso? Sí, lo que nos encontramos es muchos motivos simbólicos, por ejemplo, hexapétala, símbolos solares antiquísimos, que ya encontramos anteriores a la época romana, las encontramos en Garabandal, en otros lugares, no solo en Garabandal, pero especialmente en Garabandal tiene una iconografía muy rica, los dinteles, contradinteles de las casas. Encontramos habitualmente ese tipo de imágenes que son junto con cruces, es decir, el contrapunto del paganismo, el cristianismo, todo en toda esa zona. Ahí, ¿no? Efectivamente, las zonas como Cantabria, Bretaña, Galicia, Asturias, todo este norte peninsular y todo el norte europeo de influencia céltica, tiene un componente muy interesante que son lugares muy cristianos habitualmente, pero sobre un paganismo tremendo, y que conviven, la superstición y la creencia conviven de manera muy sencilla, muy simple y muy compleja a la vez. Y en este caso eso mismo ocurre en Garabandal. Estamos hablando de la zona de Puente Nansa, la zona de Peñasagra. Efectivamente, la Cantabria antigua hunde sus raíces en esa zona, el Monte Vindio famoso, en torno a los picos de Europa. A la par, ermitas rupestres como existe en la zona de Cambarco, allí en esa misma zona, y en Liébana. Y coexisten todos en ese mismo lugar, ¿no? Se dan muchas circunstancias. Rupestres, donde la gente, que esto, claro, a veces a mí me ocurría atravesando el puerto del Escudo, siempre que vengo a Cantabria intento ir por el puerto del Escudo y por una zona de enorme poder, que yo recomiendo, de enorme potencia ancestral, y uno ve los eremitorios y dices que ahí iba gente que se encerraba en una cueva a veces y se encerraba en su espíritu hasta morir de hambre, por ejemplo, teniendo visiones y accediendo a la divinidad. Gente muy especial. ¿Por qué elegiría esos lugares que ahora pasamos por la carretera y solo vemos agujeros y no hacemos ni caso? Efectivamente, estás hablando de la zona de Valderredible, Valderripe-Ibre, la orilla del Ebro. Es un lugar especialmente interesante, históricamente, culturalmente y personalmente, porque yo soy de allí también. Que no está mal. Que no está mal.
Y entonces lo que podemos encontrar allí, efectivamente, nos encontramos en una época, en el siglo VIII, siglo IX, cuando se crean esos eremitorios a lo largo del río Ebro. También los cántabros en su momento se asociarán con el río Ebro habitualmente, que da nombre a la península ibérica del río Ebro, la cordillera cantábrica de los cántabros, el mar Cantábrico. Es decir, estamos en una época donde históricamente fue una región interesante e importante la nuestra, ¿no? Y aquí. En ese momento estamos hablando de los 711 los árabes entran en la península ibérica y ahí se queda una especie de tierra de nadie donde los eremitas se retiran a pensar en esos lugares lo más alejados posibles y en una tierra de nadie donde en el norte están visigodos, cántabros, una amalgama de pueblos y de gentes que ha oído, y en el sur, un poco más al sur, están los árabes. Y ahí se encuentra una tierra un poco de nadie, que será cuna de muchísimas cosas, donde hoy podemos encontrar ermitas rupestres que reciben culto desde hace nada más y nada menos que 1200 años, en este caso cristiano, y donde hoy día todavía se puede ir a visitar y el que crea a rezar. Y después de 1200 años en el mismo lugar, no cabe duda que la piedra sigue siendo lugar de culto. Efectivamente, porque la piedra está impregnada de muchas cosas, ¿no? Hace unos amigos me decían el otro día cuando estábamos hablando que estábamos allí en la iglesia, ¿no? Parecía que era como Cubo Badis. Efectivamente, no ha pasado el tiempo. Estamos hablando de las mismas piedras, el mismo cincel marcado a fuego en este caso, y son lugares muy interesantes. Vamos a hacer una cosa que me interesa con los dos, y os pido, yo sí, brevedad, en el sentido de, me gustaría lanzar a España y al mundo algunos sitios a visitar. Has dicho Valderredible, y a mí Roberto Ontañón, otro de los arqueólogos de Cantabria, me dijo, no te pierdas en Valderredible unas figuras que parecen casi fantasmas, casi humanas, y que impresionan muchísimo. Vamos a lanzar ahí al público y a la gente que nos escucha un lugar que tienen que visitar a este nivel, de poder, incluso que impresione. Ayer me decía Joaquín, o sea, que dé mal rollo. Digo, bueno, que dé mal rollo, no sé, pero que impresione mucho cuando vosotros vais a solas, un sitio que digas, caramba, esto... Sin lugar a dudas, la iglesia rupestre de Santa María de Valverde, una iglesia rupestre del siglo VIII, siglo IX, a caballo entre esos dos siglos, en donde, salvo mínimos detalles, podemos estar contemplando absolutamente lo mismo que una persona hace 1200 años. ¿Y por qué impresiona al que está ahí, al viajero que mañana decida o cualquier día, oye, voy a ir ahí, no tengo conocimiento, pero quiero sentir algo ahí? ¿Por qué? Impresiona porque está excavada en la roca, se ven las marcas a cincel de cómo aquella gente hizo y por qué en una época donde las necesidades eran tremendamente fuertes, donde la vida era muy difícil, sin embargo, se empeñaron en hacer eso, lo cual implicaba que para esa gente era tremendamente importante. Y si lo era para esa gente, y lo ha seguido siendo durante 1200 años, algo hay, más allá de la pura creencia, que impregna el lugar y que nos hace pensar un poco en un más allá, ¿no? Independientemente de la creencia de la religión. Y es un lugar que merece la pena visitar. Como ellos hay otros muchos, pero especialmente ese lugar porque sigue manteniendo el culto religioso todavía hoy día 2010. Lugar, para anotar en nuestra... Mira, en el cuaderno sempiterno, que espero que lo digital tampoco lo elimine, ¿no? Mira, me lo voy a apuntar. Ayer apunté lo de Joaquín, exactamente, y esto está siendo en tiempo real. ¿El lugar es exactamente...? La iglesia rupestre de Santa María de Valverde, del Verde Valle. Santa María de Valverde. Bueno, pues ahí tenemos una anotación. Ayer me contaba Joaquín alguna otra que tenéis que conocer, los amigos de Cantabria y los de fuera de Cantabria. Uno de esos lugares que impresionan. Joaquín. San Román de Moroso para mí es uno de los sitios más míticos y mitológicos y, bueno, realmente no te esperas encontrar ahí. Estamos en una zona en la que hay un montón de zonas de poder, como tú bien dices, y hasta el punto que encontramos en un mismo territorio, encontramos una zona, una bahía hospitalaria, una necrópolis adaptada a una ermita. Sigues subiendo, encuentras un pueblo muy bonito que es Bostronizo y continúas hacia el Cordal. De repente te encuentras una mancha de bosque con una bajada. Y dices, bueno, pues es un bosque. Empiezas a bajar, sigues bajando y dices, pero ¿a dónde me estoy metiendo? Te estás metiendo en una especie de agujero, un bosque que va en agujero, y de repente das a una construcción muy pequeña, una iglesia mozárabe, con unas... además choca porque es un bosque que es muy vivo, muy vivaz, y además está rodeado, esta construcción está rodeado de un cementerio con formas antropomorfas. Las tumbas de forma humana están rodeando el lugar. Están rodeando el lugar. Si tienes la suerte de poder entrar dentro, es muy pequeño, pero sientes algo que no sabes explicar. ¿Por qué construyeron eso en ese sitio? Precisamente, además, un poco posterior a Santa María de Valverde,
pero en una época en la que precisamente estamos en una época de transición donde la gente tenía que dedicar la mayor parte del tiempo a sobrevivir, o bien cultivando, o bien corriendo de los que les estaban invadiendo, y sin embargo en estos sitios, el que previsiblemente en muchas ocasiones tienen culto anterior, se desarrollan estos sitios. Por ejemplo, otro sitio que yo recomiendo a la gente es seguir todo el trazado del antiguo, de la vía romana, y nos encontramos la formación de todo el asedio de Espina del Gallego, Montecilda y demás. Seguimos yendo, y si vamos con el mapa, vamos mirando, encontramos referencias, topónimos, como por ejemplo Campo de la Batalla, Campo de la Matanza, y como ya he apuntado en Off the Record, los cántabros somos un poco a veces difíciles de entrar, y sobre todo la gente de antes, este tipo de cosas no las suele contar. Y sin embargo, muchos lo cuentan, o lo cuentan hijos suyos cuando ellos han muerto, que han vivido cosas. De hecho, yo he tenido suerte, tengo mucha vinculación con el Valle de Toranzo y Luena, toda esa zona. Por cierto, Luena, para la gente que no lo sepa, deriva de un topónimo que viene de Lug, del dios supremo de los celtas. Viene Lugo, el puerto Lunada, por ejemplo, a todo el mundo conoce Lugo. Quedan nombres ahí que recuerdan a dioses antiguos. Permíteme una cosa, tú tienes un ojáncano o un cíclope de pelo rojo y forma parte de esa mitología distinta. Dime, por favor, tu personaje predilecto de los mitos y dioses cántabros que son tan diferentes. ¿Cuál tiene la gente que aprender? ¿Cuál es el más raro? Pues posiblemente la variante femenina del ojáncano, en este caso la ojáncana, sea un personaje muy autóctono, muy diferente, muy distinto y muy de aquí, ¿no? Y entronca con la doble realidad que es la mitología de Cantabria. Una región tremendamente pequeña y muy variada en cuanto a creencias, personajes, seres. La mitología siempre se ha visto durante muchísimo tiempo como algo incluso peyorativo, ¿no? Es un término peyorativo. Como para niños, pero en el mal sentido, ¿no? Sin embargo, es una de las disciplinas más interesantes y que nos marca a los demás, ¿no? En ese sentido, la línea que separa la mitología y la religión es mínima. Probablemente el tiempo es lo que le hace que la religión se convierta en mitología. Es muy posible que dentro de unos cuantos miles de años lo que nosotros hoy entendemos como religión se considere mitología por otros pueblos, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. En Asturias, tierra cercana, que distinta en muchos aspectos, hay un personaje, no sé si es la Sursa o algo así, que chupa la sangre, que es una mujer vampiro de la antigüedad y se creía en ella. ¿Hay algo parecido en Cantabria? Hay un par de personajes como por ejemplo la ojáncana y la lamia. La lamia es otro personaje. En Cantabria conocemos, y es muy típico, el término lumia, una persona engañadora que te está buscando las vueltas. ¿Se sigue usando el término hoy? Es un término actual. Qué curioso, ¿eh? La lingüística, la nomenclatura, la toponimia, es decir, el nombre de los lugares, junto con la mitología, es una de las disciplinas que nos sigue diciendo quiénes somos, de dónde venimos y quiénes son nuestros antepasados. Y en este caso, en Cantabria, tenemos una toponimia muy interesante, como por ejemplo, decías antes lo de Peñasagra, otros lugares. Entroncamos, por ejemplo, con el pico jano, con el dios bifronte y en este caso bicéfalo jano, un dios indoeuropeo de doble cara, una cara barbada que mira al tiempo pasado y una cara imberbe que mira al tiempo futuro. Ese pico jano controla valles como el de Iguña, donde se celebra la Vijanera, donde se da lugar el primer mes del año dedicado a Jano, que es Janua, la puerta del año, en latín Janua, o Janeiro, January en inglés, que es muy conocido, y entronca esos nombres con personajes como el ojáncano, la anjana, la ojáncana. Si nos damos cuenta, estamos uniendo un montón de tradiciones, o la Vijanera, que se celebra en esa misma zona todavía actualmente en Silió, como muchos los que estáis aquí conocéis. Y todos esos personajes, estamos hablando, uniendo muchos siglos, incluso milenios, y sin embargo seguimos manteniendo esos nombres, esos personajes y muchas de las tradiciones que se celebraban en torno a hace 2000 años y siguen estando en cierta medida presentes hoy. Cosas milenarias que evidentemente nos gustan. Vamos a hacer una cosa. Creo que está nuestro compañero Carlos Largo en otro sitio y igual sabéis algo de esto. Me habían hablado de un arca de piedra y de Casturdiales y de los templarios y dije, no sé, ¿qué tiene que contarnos algo Carlos? Carlos, buenas noches, de nuevo. Carlos no Carlos aparece. Le han abducido. Le han metido en el arca de piedra directamente y se lo han llevado, me parece a mí. Vamos a intentarlo de nuevo. Carlos Largo, compañero. Hola, buenas noches. Ahora sí, menos mal. Pensé que te habías perdido por la noche de Castro, que tiene sus peligros también. Vamos a ver, Carlos, un arca de piedra, un lugar de los templarios. Cuéntanos. Pues fíjate, Iker, ahora mismo
sí que me encuentro perdido. Estoy justamente fuera de la muralla del Castillo Faro de Castrurdiales y estoy muy cerquita de las ruinas de la antigua iglesia de San Pedro, que es una de las edificaciones más antiguas que se conservan aquí en Castrurdiales. También tengo enfrente la iglesia gótica de Santa María que mencionábamos antes. Y es que los compañeros de aquí, de Ser Castrurdiales, nos comentaban pues que esta tierra está muy vinculada a algunas leyendas templarias. Por ejemplo, muy cerquita de aquí tenemos las ruinas del castillo de Allende el Agua. Es una torre, una edificación de la que se conservan ahora, bueno, pues están algunas ruinas y que se comenta, no se han hecho todavía excavaciones, pero sí que la tradición ha vinculado a que hay una gruta justo debajo en la que aparecieron una especie de santuarios megalíticos. También muy cerca de aquí tenemos la iglesia de San Nicolás, que también se vincula justamente con estas leyendas templarias. Se comenta esa arca de piedra, que justamente de la que hablabas, que se encontró con reliquias de los que se llamaban los santos inocentes, justamente de estos procesados que supuestamente eran inocentes y que se vinculan a los templarios. Y que todavía hay algún rito que se sigue haciendo con esas reliquias, me parece. Sí, se comentaba que justamente todos los santos inocentes, todos los años, se veneraban estas reliquias en esa iglesia. Y bueno, pues hay documentos, hay manuscritos que sí que mencionan esta arca de piedra y que si quieres, por ejemplo, te puedo leer alguno de ellos. Por ejemplo, un manuscrito que se encontró en la Casa Torre de Otañez del siglo XVII y que, por ejemplo, ya menciona eso. Dice, por ejemplo, la iglesia mayor, en el colateral de la epístola, hay unas reliquias veneradas con especialidad los días de los santos inocentes. Es tradición que parecieron entre unas peñas en una arca de piedra, la cual permanece debajo del altar mayor de la iglesia de San Nicolás. Así que, como ves, algunos manuscritos ya mencionaban esta supuesta arca de piedra con estas reliquias vinculadas a los templarios. Y las arcas de piedra tienen mucho de legendario y mucho de enigmático. Hace poco, casi no sé si quedó en broma, se hablaba de un lugar que parecía en el monte Ararat. Nos parecía difícil de creer, pero aseguraban que sí, y se ha quedado en nada, como tantas otras cosas. Más bien fraude. Reliquias, historias, ritos que se siguen manteniendo y que estamos dibujando en esta Cantabria un poco distinta. Gracias, Carlos, como siempre. Y cuando llegamos justo y media, tenemos que contar otras cosas. Tenemos que despegar de Cantabria y contaros otras historias que han sido noticia. Bueno, nos queda una cosa, nos queda un personaje en concreto. Pido para nuestros amigos, por su labor divulgativa, Juan Carlos Cabria, autor de tantos libros bonitos y hermosos, y nuestro amigo Joaquín de Diego, pues un aplauso grande, porque son gente que sigue trabajando para que conozcáis más. Gracias. Nuestros compañeros Roberto Cuadrado, Julio Hernández y todo un equipo técnico de Ser Castro y de Ser Madrid, desde luego, también compañeros que hacen que todo esto sea posible. Tenemos Fermín. Está También. Fermín Agustí, sí, nuestro compañero. Santi en la cama, Luis Álvarez en la cama. Tenemos a medio equipo. Tenemos al equipo ya el formado. final de temporada ha sido muy duro, pero nos queda un personaje antes de contaros algunas noticias que tienen que ver con el resto del mundo, evidentemente, y de algunos mensajes en el 27640, palabra clave milenio. El Cristo de Limpia sería el último personaje. Hoy hemos estado allí, de una mirada muy especial. Algunos hablan del patetismo de algunas imágenes religiosas. Unos ojos casi tan elevados que parecen ojos casi en blanco, hay que decirlo. Hay mucha iconografía española que juega con esa fuerza. Pero del Cristo de Limpias se dicen otras cosas. No solo el parador de Limpias, con el que empezábamos, es protagonista en esta curiosa población, sino que el Cristo tiene su propia historia, que fue muy polémica y motivó investigaciones. Carmen. Estamos viendo el Cristo de Limpias, es un Cristo de la agonía. Como todos estos Cristos que tienen milagros a su alrededor y supuestas curaciones, pues tampoco se sabe muy bien su origen, su historia. Sí se sabe que estuvo en Cádiz, que estaba allí en una pequeña iglesia, que durante unas inundaciones esa iglesia casi desaparece y pueden salvar al Cristo. Ese Cristo se lleva a un oratorio, a una pequeña capilla que tenía además don Diego de la Piedra, que era un antiguo caballero de la Orden de Santiago. Él lo rescata, lo deja en esa ermita pequeña que poseía en una de sus viviendas y cuando un maremoto amenaza Cádiz, se sacaron varias imágenes religiosas para que no se produjera una inundación tan grande como había habido años anteriores. Y este Cristo dicen que es el que paró las aguas, que cuando el agua iba a arrasar ya toda la ciudad de Cádiz, al sacar el Cristo, el agua como que retrocede. Pero qué curioso, es la segunda historia que conecta lugares tan lejanos en la península como Cádiz
y Cantabria. Sí. El hombre pez desaparece en Liérganes, ¿os habéis dado cuenta? Y aparece en la bahía de Cádiz. Y el Cristo de Limpias también de alguna forma hace ese viaje. También. Don Diego, que era el dueño, por llamarlo de algún modo, de este Cristo, fallece en 1755 y él era de Limpias y pone en su testamento que quiere que el Cristo vaya a Limpias. Y es entonces, Iker, cuando ya en siglos posteriores, en 1914, empiezan a realizarse esos supuestos milagros. El primero en ver algo extraño en los ojos de este Cristo de la Agonía es un sacerdote que se encargaba de limpiar el rostro de esta imagen que estamos viendo, y cuando se encontraba limpiándola, cuando estaba subido a una escalera justamente con el rostro del Cristo delante de él, ve cómo ha cerrado los ojos. No se lo puede creer, cree que ha tenido un mareo, incluso llega a caerse de la escalera ante el impacto de ver a esa figura con los ojos cerrados. Pero es más gente, y que miles de personas los que aseguran no solamente que ese Cristo cierra los ojos, sino que llora. Le han visto incluso respirar. Hay miles de informes, incluso de médicos, que durante un solo año más de 1000 curaciones milagrosas, ¿Pero se produce certificadas por la médicos. sugestión colectiva de las personas? No se sabe, lo cierto es que son muchos los que aseguran, hasta incluso se lleva a cabo una investigación para ver si de alguna forma esos ojos del Cristo son móviles, como los que tienen las muñecas, que según las pongamos se mueven de una forma o de otra. Sí, porque no sería el primer Cristo articulado que se Exactamente. hacían en el siglo XIV. Queda XV. completamente descartado. Él está hecho en madera, no tiene ningún artilugio que haga que pueda mover los ojos, y que los fenómenos siguen produciéndose. Ya te digo, movimiento de ojos, sudar por el cuerpo, sudar sangre, llorar sangre, respiraciones, y los informes que guardaban hasta hace poco en la sacristía incluso tienen tomos y tomos de más de 80.000 personas que aseguran haber visto cómo los ojos de ese Cristo se movían. Bueno, la historia del Cristo de Limpias, la última que contamos de Cantabria y que está ahí, que es otra de esas historias como las caras de la cueva de Sámano y como los sitios que nos han contado los expertos que se pueden visitar. La diferencia es que se pueden visitar y son muchos lo que hemos contado y yo creo que forman un mapa diferente. Pero ahora vamos a cambiar el tercio, vamos a hacer una cosa, le pido a Julio Hernández incluso cambiemos el tercio musical porque vamos con mensajes y luego con algunas noticias que son importantes, algunas también muy iconográficas del mundo del misterio. Yo creo que una de las casas encantadas más famosas de todos los tiempos, estadounidense, que está a la venta y me gustaría contarlo y comentarlo. Carmen, mensajes. Vamos con algunos mensajes. Te dicen: Ave Iker, los que nos quedamos fuera te saludan. Bueno, hombre, aquí nadie se queda fuera, ¿eh? Hoy todo el armazón de lo que es el faro y la iglesia, el castillo, pues forma una sola cosa, ¿no? Bueno, es más, yo creo que los que han estado fuera han tenido una gran suerte de alguna forma también, ¿eh? Nos dice Chaso, que ha estado en el faro, que sabemos que estáis haciendo el programa justo delante del antiguo cementerio medieval que está detrás de Santa María. Aquí también hay muchas cuevas con pinturas rupestres, historias de naufragios y un supuesto pasadizo que iba desde el castillo faro a una torre de vigilancia medieval mal llamada de los templarios. O sea, que hay grandes cronistas, entre los oyentes que saben historias, y yo he oído esta tarde algunas historias que quizá no se puedan comentar del subsuelo, pero de la propia ciudad de Castro. Bueno, en fin, a ver si un día nos cuentan cosas más. Carlos Basoal Galindo, que vive en Chile, nos está escuchando con gran atención por medio de la señal de Internet. Interesante el tema de las pinturas rupestres. Eso me recordó un descubrimiento por una expedición franco-chilena que se realizó en Chile en 2006, en la isla Madre de Dios, en el extremo sur, zona de los Canales. Esta isla posee una serie de cuevas, la mayor parte de ellas inexploradas, y se han encontrado pinturas rupestres, y esa zona es de un clima muy extremo. Lluvias, vientos, es sorprendente que las zonas más extremas del mundo aún queden marcas del hombre primitivo. También nos escribe Vanessa desde Las Palmas, nos dice: buenas noches, es impresionante la manera como contáis cada historia, hacéis que conozcamos esa España mágica sin movernos de casa. Nos dicen también: recuerdo el caso del hombre pez, es increíble la manera como contáis cada historia. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no hay que contarla, es que la historia del hombre pez es la que es, y ya de por sí sola vale la pena, ¿no? Ahora que os escuchaba hablar de cuevas y misterio, esta vez en la otra punta de España, la cueva de Altanterra, en Zahara de los Atunes. Sí. Y por ahí cerca hay un sitio que le llaman Barranco de las Figuras,
y aparece una cosa que a mí me dio mucho que pensar, que era que muchas de las criaturas extrañísimas del arte rupestre tienen solo 4 dedos, y me dio mucho que pensar. Y ahí hay un demonio central, todo rodeado de figuras, y tiene también los famosos y consabidos 4 dedos, que nadie sabe por qué, si hay algún tipo de amputación en la antigüedad, o los más sabios hacían eso para entrar en un estado alterado de conciencia. Nos escuchaban de Chile y también nos escuchan desde Canadá, No está desde mal. Winkler, en el sur del estado de Manitoba. Pues allí, que son las 8:28 cuando nos escribían, ahora unos minutos más, aquí las 3:38, y que es un sevillano que se ha tenido que ir para allá, a una empresa alemana, que bueno... Un sevillano que en le una empresa hacemos- alemana que está en Canadá y que escucha en Casturdiales. No está mal, ¿eh? No está mal. Madre mía. que hacemos que se sienta un poco más en casa, ¿no? Bueno, eso está bien, eso está bien. Dice que... Porque hay mucha gente por ahí fuera, españoles, ¿no?, por el mundo, que escuchan y sintonizan y quieren saber un poco de los misterios. Vamos ahora con otros misterios. Os hablaba de una casa. Hay 2 noticias que os han llamado mucho la atención, profundamente. Una casa, que es esta casa, y que mucha gente dirá, pero Iker, ¿por qué dices esta casa si nosotros somos cientos de miles de amigos que no la vemos? Bueno, pues parece que estar en las salidas de Milenio 3 para ver algunas cosas. Pero, ¿cómo os la describiría? Pues una casa horrible, que a mí me da un mal rollo espantoso y no me lo he quitado nunca, y parece que han cambiado las ventanas de la casa, que ya no están, y lo que da miedo de esa casa, si le preguntas a tus amigos, ¿qué es? Los ventanucos de arriba, claro, evidentemente, ¿no? Unos ventanucos de arriba como en un sector de circunferencia y que le dan a la casa un aspecto quizá de antropomorfo, ¿no?, de cara con ojos. Esta casa, para quien no la conozca, es la casa de Amityville. Allí hay algún documento así un poco estremecedor que tiene por ahí nuestro compañero Roberto Cuadrado, que es la marca, incluso Julio, esto se merece alguna de esas músicas que tú pones tipo Edgar Allan Poe, porque dices, ¿qué es esto? Bueno, pues esta es la huella de un crimen, la huella del crimen, que diría mi amigo Pedro Costa, que ocurre en una casa que ya vemos que por el escenario son los años 70, no hace falta más que ver el papel pintado, los muebles. Allí un muchacho se vuelve loco, Ronnie DiFeo, y después de seguir lo que le dicen unas voces en la 112 de Ocean Avenue en Amityville, seguido por esas voces que pueden ser evidentemente un síntoma de esquizofrenia, pero luego contó la historia que esa casa, hoy hemos hablado mucho de dónde estamos, esa casa estaba construida sobre un viejo cementerio de indios que habían sido masacrados. Cuenta la historia, que yo creo que nunca se podrá demostrar, o parte de la leyenda, que esos indios tenían una especie de sanatorio donde iban a morir. Eran personas de tribus que no tenían ningún tipo de salvación. Iban allí y se construye esa casa. Y esa casa es testigo de la tragedia de esta familia, la familia DiFeo. Mata a toda la familia, el chico joven. Contamos esta historia en Cuarto Milenio, es un clásico del terror universal. Se hizo una película que en mi opinión se quedó corta, como pasa muchas veces, respecto a lo que pasó. Fue habitación por habitación masacrando a sus hermanas, a sus padres, que no pudieron ni despertar en algunos casos, y los fue matando, porque esas voces les decían constantemente, les repetían que lo hiciese, que matase a toda su familia. Evidentemente la casa fue difícil de vender después, pero llegó una familia con ganas de empezar de nuevo, la familia Lutz. Y la familia Lutz es la famosa familia... ¿Alguien conoce la historia de Amityville? Sí, pero no mucha gente. La familia Lutz llega allí y pone incluso buenos deseos. Bajo esas puertas que estáis viendo pone un cartel que dice buenos deseos. Eran buenas esperanzas también. Habían comprado la casa además bastante barata. Muy barata. Después de los asesinatos está durante 30 meses más o menos sin venderla hasta que ellos lo compran, y es la casa de sus sueños, de cualquiera, porque incluso tenía un pequeño embarcadero justo detrás. Era una casa ideal para vivir. Una casa de lujo, cuidado, que estamos viendo ahora con una sensación de que da miedo porque sabemos la historia, pero era una casa de lujo. Y lo que nunca se sabrá exactamente, y es una cosa complicada, y hemos indagado al respecto, es si cuando se la venden, porque en Estados Unidos hay una normativa que dice que si ha habido un crimen terrible tienes que decirlo cuando vendes la casa. Yo me he preguntado muchas veces, y esto es una especie ya casi entre amigos, por ejemplo en España, si alguien contamos la historia aquí en Milenio, por ejemplo, de los crímenes del Jarabo, y decimos la casa, que es público donde ocurre, donde el Jarabo hace algo parecido a esto y va matando a gente en una casa, escondido en la casa,
si alguien escucha nuestro programa y en ese instante se da cuenta que es su propia casa. Es decir, si alguien pone la radio, yo le cuento una historia y se da cuenta de que está viviendo ahí, porque ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues esas cosas ocurren y tiene que ser tremendo y nos ha pasado más de una vez. Pues en el vídeo ocurre eso. Van a comprar la casa, les informan o no, nunca se sabe si la propia mujer engañó al marido en el sentido de decir, me han contado esto, pero es mucho más importante nuestro futuro. Y sobre todo, ¿qué más da si las casas no recuerdan, no? Pero alguien dice, o la leyenda dice, que algunas casas y algunos lugares sí recuerdan. Y entonces la familia Lutz se va a vivir allí. Y es verdad que se producen algunas de las escenas más terribles de la historia que yo he conocido. Y os voy a contar un pequeño secreto. Evidentemente ya estamos acostumbrados a leer casi de todo. Pero uno de los libros que a mí me ha dejado con el sueño turbado y me ha hecho difícil continuar es uno de Jay Anson que se llamaba Aquí vive el horror. Era la crónica de hechos de lo que pasó en esa casa, esa familia Lutz, que llegan con esas buenas esperanzas. Y cuando te va describiendo las escenas que van además increciendo poco a poco, uno dice, vaya pesadilla, sea exagerada más o menos, y sobre todo, qué difícil es inventarse cosas cuando casi nadie lo ha hecho antes. Es decir, inventar algo nuevo, describir una aparición, como nos contaba antes José Luis Respuela, tan absurda que dices, o es verdad, o no sé de dónde se ha sacado de la manga esta aparición. Una de ellas, el padre, cuando baja al embarcadero, y esto no se recoge especialmente bien en la película, porque hay unos ruidos. Baja al embarcadero, intenta descubrir esos ruidos que empiezan a notarse por toda la casa. Y entonces mira hacia una de esas ventanas de la famosa casa de Amityville y ve a su hija mirándole, por ejemplo, ahora a las 3:44 de la mañana, de pie, como en un estado de sonambulismo. Hombre, tiene que impresionar, aunque uno sea el padre, ¿qué hace la niña despierta mirando por la ventana de su cuarto de juegos fijamente cuando tú estás a esas horas de la madrugada arreglando una cosa? Pero lo que más le impresiona es que detrás de la niña hay una sombra y que él describe con un dibujo y la niña dibuja, y creo que es uno de los dibujos más espantosos que yo he visto, con la fuerza que tienen los niños cuando dibujan, que es una especie de cerdo, un cerdo como suena, algo parecido a un cerdo detrás, cuando no hay nadie en esa habitación. Ahí empieza la pesadilla de los Lutz, que luego se incrementa con una serie de voces que Katy Lutz, la mujer, lo mantuvo siempre, y luego hubo mucha polémica. Dijo algo así como que escuchaba en la cocina, siendo una casa aislada, algo así como vete de aquí, ¿no? Constantemente, vete de aquí. Luego la famosa escena de las moscas. Se despierta creyendo que está siendo devorada por un enjambre de moscas. En ocasiones las moscas son de verdad y se acumulan en ciertos puntos de la casa. Hay malos olores, que es una cosa que ocurre en muchas de las casas misteriosas. Olores a podredumbre, a cuerpos en estado de descomposición. La niña pequeña que ve a un amigo imaginario y que juega con un amigo al que llama Jody, y continuamente dice que su amiguito Jody está jugando por ella por la casa, corretean, como si de verdad estuviera viendo a un niño que realmente la pequeña Missy, que así se llamaba la niña, estaba viendo. Y luego hay una escena que ya es lo que hace que solo aguanten 28 días, porque esta familia, la familia Lutz, tuvo que desprenderse de la casa de Amityville 28 días después. No aguantaron más de 28 días y era la casa de sus sueños. ¿Qué les ocurrió en esa casa, en esa última planta? Pues que estando durmiendo los dos, según contaron y según recogió Jansson, se despierta el marido y ve a la mujer como si estuviera, como contaban en Garabandal, de algunos casos, despegada del suelo, que es uno de los mitos viejos y antiguos y que es muy difícil que se dé, en mi opinión, que algo desafíe la gravedad, pero como elevada en la cama y muy anciana, terriblemente anciana, llena de arrugas. Y como si fuese una imagen, yo no sé si del futuro o de algo, el marido siente un espanto terrible y entonces deciden coger a sus niños y en una escena muy a la americana, pero que se da en realidad, abandonar la casa. Bueno, pues se había olvidado Amityville, pasó a otros dueños, estuvo con otras personas siendo habitada, no querían hacer declaraciones. Yo creo que hay que tener mucho coraje para comprar esa casa precisamente sabiendo todo lo que ha pasado. Pero la noticia llega ahora, precisamente esta semana se sabe algo de este lugar. Pues sí, que esos otros dueños estuvieron durante 10 años viviendo en la casa de Amityville, incluso cambiaron su número, en vez de ponerle el 112 de Ocean Avenue, le pusieron el 108 para que dejaran de molestar esas visitas de los amantes del misterio, de la gente que tenía curiosidad por ver los crímenes que allí se habían producido. Estuvieron viviendo allí 10 años, hasta 1987 más o menos, y desde entonces nadie la ha habitado. Hasta ahora que han decidido venderla. Ahora la casa
cualquiera de vosotros que estáis aquí, ya sabéis, si queréis comprarla. ¿Cuánto vale? La casa maldita de Amityville está en $1.100.000, más o menos, es lo que vale. 1.000.000 de euros, redondeando. Un ¿no? millón de euros, más o menos, sí. Por el momento, en la inmobiliaria han dicho que no han recibido ninguna llamada. Bueno, no está mal la noticia, Que ¿eh? no quiere nadie comprarla. Pasa con casas así en nuestro país. Por eso digo que a lo mejor de allí no quiere llamar nadie, pero de aquí, oye, sería un buen lugar donde pasar una noche de misterio, ¿eh? Yo me he quedado con la duda, muy curiosa, cuando teníamos el primer invitado, el director del Parador de Limpias, decía, claro, no queremos contar mucho esto. Nosotros os aseguro que hemos insistido en que esté aquí esta noche, y porque puede ser contraproducente. Seguramente en el Reino Unido es todo lo contrario. La habitación del fantasma es la que hay que ocupar y la que más vale. Y aquí no. Lo que pasa que en Amityville murieron muchas personas, están las fotografías de los asesinatos, de la sangre, como hemos visto. Es un sitio que realmente parece que la gente que ha entrado no se siente bien, se sienten incómodos, empiezan a vivir fenómenos, incluso gente muy incrédula que ha querido pasar allí una noche y han salido antes de que amaneciera porque no aguantaban los sucesos que allí se producían. Y ahora hablamos de otra mujer. Va a aparecer en la imaginación de los oyentes de aquí físicamente una mujer muy especial, que fue noticia, una mujer con una mirada melancólica. Hablábamos antes de la mirada de la escultura del hombre pez, ¿no? Y esto es muy curioso, y este bucle es un poco poético, pero yo lo he visto así. Cuando uno se acerca a la escultura del hombre pez, que es una recreación artística, ve como la tristeza de aquel hombre, fuese quien fuese, que quería volver a su mundo, que no era el de los demás. La mirada de esta muchacha, aparte del temor o melancolía, o algo que refleja, es que quiere volver a su mundo. Fijaos, esta es la niña salvaje, la niña selvática de Camboya, de nombre casi impronunciable, Rochon Peng, de apellido, ¿no? Bueno, el apellido es Pyongyang. Bueno, o sea, una cosa increíble, pero que su historia es bellísima y se convirtió en la niña que vino del mundo perdido y que fue recuperada. Cuéntanos un poco su historia y por qué es noticia. Pues la historia además dio la vuelta al mundo cuando se la encuentran. Al parecer esta niña cuando tiene 10 años está cuidando unos bueyes de agua cuando de repente desaparece de la aldea donde vivía con sus padres. Al cabo de más de 15 años es hallada, la reconocen, los padres la reconocen como su hija perdida. Ella apenas sabe pronunciar palabras, actúa como un animal, cuando la dan alimentos, huele los alimentos, la televisión, cuando la ponían delante de la televisión, la aterrorizaba, no sabía que era eso, bueno, que es estaba que era ahí. bastante inteligente, ¿no? Si la televisión le daba miedo es porque desde luego voy conectado con, en fin, Con algún programa. no el nuestro precisamente, no el nuestro. El caso es que costaba mucho que se adaptara a la vida en sociedad. Era una niña que se había vuelto completamente salvaje, que lo único que quería era estar con las gallinas, con los animales, porque era donde verdaderamente se sentía tranquila. Dormía en el suelo, comía como un animal, se negaba a bañarse. Una niña salvaje, una niña que se ha criado con los animales y que ha estado en la selva durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ¿Se ha da pasado noticia a nivel que mundial? después de unos años que estaba ya reintegrada en la sociedad, que ha sido tratada semanalmente por un psicólogo, que empezaba incluso a balbucear palabras, ha desaparecido. Dicen que ha vuelto de nuevo a la selva, que no ha sabido integrarse en esta sociedad, que no quería saber nada de su familia, de sus padres, y que ha vuelto con los animales, ha vuelto con la naturaleza. Se ha perdido la pista totalmente de esta chica, Iker. Han hecho incluso búsquedas ya con las autoridades para ver si la encontraban y de nuevo ningún rastro de ella. Y la intuición es que ha vuelto quizá a la selva de donde la arrancaron, ¿no? Sí. Y esto tiene, no sé si una lectura, ¿no? Pero hace no mucho tiempo, quienes sigáis el programa de radio que estamos emitiendo y el programa de televisión, nosotros tocábamos el asunto de un niño salvaje en España. Y fue muy impresionante conocer esta historia para nosotros. Y acceder a una serie de filmaciones de Marcos Rodríguez Pantoja, El niño salvaje de Sierra Morena. Es increíble pensar que en el año prácticamente 65 se encuentra un niño que lleva 12 años sin ver a otro ser humano, perdido en Sierra Morena.
y alguien dice, hombre, es muy difícil, Sierra Morena alguien tendría que verlo. Y durante un primer periodo sí vio a personas, pastores, su padre le vendió, y él decía una frase que yo creo que es tremenda, ¿no? Él había visto a los lobos y a la loba había que matarla para quitarle una cría. El jabalí, que era el animal que no le gustaba a Marcos, había que matarlo para quitarle a uno de esos pequeños rayones. Y a él, su padre, humano, lo había vendido. Lo había vendido, decía Marcos, como quien vende una cabra. Y lo había vendido un señor para que cuidara los rebaños. El señor murió y se quedó solo, sin saber cómo regresar. Y se convirtió en un hombre salvaje. Y cuando 12 años después lo encuentran, tiene las uñas largas, tiene una piel, tiene el pelo largo, él se dibujaba de nuevo con una expresividad tremenda. Y tenía esa sensación. Volvía a tener Marcos la idea de que le habían arrancado del mundo y nunca ha vuelto a ser feliz. Y ha vuelto a la civilización y ha entendido que los hombres somos, y las mujeres, el género humano, demasiado hipócritas, demasiado envidiosos. Yo creo que es un caso digno de estudio. Alguien que vive sin ninguna comodidad y que, sin embargo, es enormemente triste cuando le dan las comodidades. Quiere volver con sus amigos los animales. Yo creo que es algo para aprender, algo para reflexionar. Y él estuvo en Sierra Morena mucho tiempo absolutamente solo. 12 años sin hablar con nadie, solo. En el caso de esta chica, Iker se ha llegado incluso a consultar a los chamanes, a los brujos que todavía siguen existiendo en esas aldeas, en esas tribus. Y fíjate, hay una cosa que queda hasta poética, ¿no? Lo último que han dicho de ella es que el espíritu de la montaña la ha vuelto a robar. Bueno, es una bonita historia casi para poner fin a esta aventura que hemos tenido hoy en Castro Urdiales, una aventura llena de cosas. Casi me dan ganas, yo no sé si anda Carlos Largo por aquí. Vente, Carlos, anda, vente por aquí. El último aplauso que sea para el miembro más joven de Cuarto Milenio y de Milenio 3. Yo lo digo muchas veces, Carlos, que es muy joven, ya no tiene remedio. Él también es como Marcos, el hombre salvaje en el aspecto de que ya no va a volver a ser el que era después de trabajar con este equipo. Has estado por Castro, has vivido las sensaciones, un lugar maravilloso, y yo creo que en tu voz nos podemos llevar la sensación de cómo hemos sido tratados por la gente, pero por la gente de a pie, ¿no? Que a mí me ha sorprendido muchísimo. Pues sí, la verdad es que han demostrado un cariño enorme y bueno, sobre todo destacar que la gente de aquí de Castro Urdiales, de los distintos sitios donde hemos estado aquí en Cantabria, pues bueno, os quieren a vosotros, a la gente del programa, y es que disfrutan con los contenidos. Y como dices, yo desde las 3 temporadas ya casi que llevo con vosotros, sigo aprendiendo y disfrutando cada día más. Y nosotros aprendemos de vosotros, que es lo importante, de los expertos. No podemos venir aquí, como digo, a dar lecciones. Ocurrió la semana pasada en Galicia, sino que los expertos han venido a contarnos cosas. Vamos a hacer una cosa muy bonita, porque hay mucha gente que sufre y que está sufriendo especialmente. Julio, yo te pido que suene en un castillo medieval como este ese himno que tenemos de final, que es Alegría. Alegría es una música muy, muy especial para nosotros. Y la mandamos siempre porque sabemos que la música es capaz, no voy a decir de curar, pero sí de reconfortar el alma, ¿verdad? Y hay muchísima gente que lo está pasando mal y nos lo dice. Y me gustaría que desde este castillo, para todo el mundo, como si fuese una vieja antena de piedra, surgiese un poquito de este sonido. Sabemos y leemos que hay gente en los hospitales, gente que ahora mismo está con enfermedades muy graves y que sin embargo está en su oído un casco y escuchando lo que ocurre aquí a través del micro amarillo de la SER. Yo creo que eso también merece, ¿no?, una reflexión. Gente que la radio quizá le hace olvidar los problemas cotidianos. Así que para ellos, un poquito de esta música. Y nosotros, con este fondo musical, porque tenemos la mala fama de que contamos siempre cosas de miedo, y como veis no es así, hay un poco de todo, y sobre todo un interés por aprender de dónde vamos, por ser esponjas, por ser curiosos, por aprender de los que saben de cada lugar, por fomentar y potenciar, pues como tengo aquí en las manos, ¿no?, gente que edita libros y que busca y que persigue cosas, y que a veces las cosas, a veces, no surgen de su región, y son una riqueza que nosotros podemos transmitir. Yo lo digo muchas veces del maestro Félix, ¿no?, Rodríguez de la Fuente. Él tuvo una misión muy hermosa y lo contó al mundo.
y dedicó su vida a ello. Y nosotros también tenemos esa oportunidad, contar cosas que nos interesan, que van a contracorriente de lo que hoy pasa en el mundo, que no son quizá los temas estrella, pero que sabemos que tienen una riqueza, una potencia, que forman parte de nosotros. Y qué bonita misión donde nos habéis puesto vosotros, ir por el mundo contando cosas de cada lugar, esa riqueza personal, y transmitirlo a otros. Con este fondo, Julio, Roberto, quiero que escuchéis unos nombres que en el fondo son las personas que hacen Milenio. Cuando Milenio viaja hay una conjunción. Los de Madrid, que en el fondo somos de todas partes, nos juntamos con otro lugar, nos da su apoyo y se logra este pequeño milagro que se llama radio. ¿Quién es esa gente, Carmen? Pues nuestro equipo técnico de Ser Castro Urdiales, Chus González, Inés Catresana, Santiago Redondo, Álvaro Cuesta, Luis Ángel Portugal, Álvaro Herrero, Pedro Aresti y el director de Ser Castro Urdiales, José Antonio Cabornero, que nos ha tratado también, Iker, que hemos estado como en casa, Javier Hoyos, el director regional de Cadena Ser en Cantabria, que ha hecho posible también todo esto, como no, al alcalde y nuestro equipo técnico. Ahí los tenéis, Rafa Meneses, el de pelo largo, Roberto Cuadrado y Julio Hernández. Gracias a ellos, pues se ha llevado a cabo el programa, Iker. Y es que, como siempre decimos, amigos, la radio ni la televisión, por supuesto, es una cosa de uno solo. Esto es un programa distinto, es un poco ver las entrañas de la radio y la hacemos mucha gente. Al final, los que hablamos somos nosotros, pero los que ponen las músicas, los que trabajan para que todo esto esté, los que tienen que hacer todo ese cableado que es muy complejo y que no puede fallar y que pelean contra muchos factores, son ellos. Nuestro reconocimiento, como siempre, en la labor de equipo. Y equipo sois vosotros también. Que os digo una cosa, llevamos 5 años en la tele, compaginamos el tema con la radio, acabamos ya prácticamente la 9ª temporada. Eso es un misterio, ese es el gran misterio y es el milagro. Y yo, que no sé nada de nada, sí que sé por qué es ese misterio, porque no nos habéis abandonado. Gracias.